En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 367, la hermana Elena G. de White nos dice: debiéramos orar para que Dios nos revele a nosotros la forma en que Él nos ve, pero no debiéramos cesar de orar una vez que hayamos pedido sencillamente una revelación de nosotros mismos. Debiéramos orar para que Jesús nos sea revelado como un Salvador que perdona los pecados. Es nuestra intención en todo el territorio de la Unión Panameña, desde la misión de Bocas del Toro hasta la misión sureste de Panamá, dedicar una semana al estudio del libro Cómo Dios nos ve. Nuestro propósito será el de fortalecer la espiritualidad en nuestras congregaciones locales y fomentar un ambiente adecuado para la práctica de la mayordomía cristiana. Les invitamos a que nos acompañen iniciando el 16 de mayo y finalizando con un conversatorio el viernes 21, y los horarios serán a partir del 16 de mayo a las 5, de 5 a 6 a.m. y en la noche de 7 a 8 p.m. Los expositores, nuestros invitados especiales, serán el pastor Vladimir Polanco, autor del libro y director de publicaciones teológicas y de la revista Prioridades en nuestra casa publicadora IATPA, y el muy conocido pastor Roberto Herrera, director de mayordomía de la División Interamericana. Estamos absolutamente convencidos de que para Dios no hay nada más valioso que el ser humano y por lo tanto las personas han de ser el centro de todas nuestras iniciativas y programas. Este libro nos ayudará a comprender esto al darnos las siguientes respuestas a algunas interrogantes que se nos presentarán. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cuánto vale una persona para Dios? ¿De qué formas Dios ha mostrado su amor por la raza humana? Y una pregunta más que nos desafía directamente: ¿cómo espera Dios que tratemos a nuestros semejantes? También veremos cómo el uso que hacemos de nuestro dinero está directamente vinculado a la forma en que respondemos a dichas interrogantes. Agradecemos a la administración de la División Interamericana por proveernos de este material tan valioso. Que Dios bendiga a cada iglesia donde este material sea estudiado y permita que cada uno de sus miembros estén preparados para el reino de los cielos. Los invitamos, no falten, no se pierdan esta semana que será muy, pero muy especial para sus vidas. Es el deseo de la administración de la Unión Panameña y la de sus campos locales que usted, al participar de este programa, reciba una bendición especial y aprenda cómo Dios lo ve. El Señor le bendiga. Tesoro somos del Señor.
roca y afirma nuestros pies, aunque pecadores nos mira cual fiel, así es como Él nos ve. Ahora me doy por completo al Señor, llamó de palabras fiel le seguiré. Soy hijo del reino, soy hijo del cielo, caminemos todos como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Somos pueblo fiel, como Él nos ve. Ricos en Dios y somos hijos del reino, así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. Así es como Él nos ve. Así como Él nos ve. Que el Señor les bendiga. Es un gozo poder participar de este momento especial de oración en esta preciosa iniciativa espiritual de la Unión Adventista Panameña, en este segundo día de amanecer con Jesús. ¿Dónde te encuentras? Por favor, cierra tus ojos y hablemos con nuestro Dios. Maravilloso y eterno Padre Celestial, esta mañana tu pueblo se presenta delante de ti. Hemos venido para alabarte. Hemos venido, Dios, para presentarnos tal como somos, reconociendo que necesitamos ser cubiertos por tu sangre poderosa, para que limpies nuestras vidas, para que transformes nuestro carácter, para que hagas de nosotros hombres y mujeres idóneos para formar parte de los ciudadanos del reino de los cielos. Pero mientras esperamos que ese día llegue, también necesitamos, oh Dios, consagrarnos a ti. Y para eso es este precioso programa de Amanecer con Jesús. Tu pueblo está conectado, pero queremos, oh Dios, que el Espíritu Santo tome control total de cada uno de los hermanos que participamos en esta hora. Que tu palabra, oh Dios, encuentre un lugar muy especial donde pueda reproducir frutos en nuestras vidas. Padre de amor, gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque sabemos que tú estás a nuestro lado, que tú has enviado al Espíritu Santo para ministrar nuestros corazones. Todo esto, Dios, lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo ve Dios a los seres humanos? ¿Cómo espera el Señor que tratemos a nuestros semejantes? El Departamento de Mayordomía de la Unión Panameña presenta el programa Como Él nos ve. Una mirada al lado humano de la Iglesia. Un programa donde verás el gran valor que Dios atribuye a cada persona, el trato digno y respetuoso que merece cada ser humano. Como Dios nos ve. Y ya con nosotros nuestros anfitriones, los pastores Roberto Herrera y Vladimir Polanco, con el tema El Templo del Dios Viviente. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa especial de estudio Como Él nos ve.
El día de hoy les acompañan el pastor Vladimir Polanco, autor del libro que estamos estudiando, y su servidor, el pastor Roberto Herrera, del Departamento de Mayordomía. Estamos muy felices de que nos acompañen y seguramente vamos a recibir bendiciones por estar acá. Tengamos una breve oración y pasemos entonces de inmediato al tema que nos ocupa el día de hoy. Querido Padre y querido Dios, estamos dedicando nuestra mente y nuestra atención en este momento a tratar de conocerte más, de entender más tu voluntad. Revélate a nosotros, muéstranos una vez más qué piensas de nosotros, cómo nos ve, qué quieres para nosotros. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Vladimir Polanco, el capítulo 3 de su libro, que vamos a resumir el día de hoy, lleva por título El Templo del Dios Viviente. Lógicamente es una imagen, ¿no? Es una imagen. Entonces, cuando uno piensa en un templo, está pensando en un recinto, ¿verdad? Sagrado. Un lugar sagrado que es llenado de la presencia de Dios. Y obviamente usted indica, no que sugiere, sino que declara con base bíblica que el ser humano es ese templo, ese recinto sagrado, ese lugar que Dios quiere llenar con su presencia. Pero me gustaría hacer una pregunta introductoria aquí, y es: ¿realmente la realidad que vemos hoy día muestra que el ser humano busca ser llenado por la presencia de Dios, o está tratando de llenar su vida, su templo, su existencia con otros asuntos o en otros lugares? Mira, en la introducción del capítulo 3, el capítulo que estamos estudiando ahora, yo comento varios elementos que distinguían a la ciudad de Corinto, donde Pablo estaba llevando a cabo su ministerio, y la ciudad a la que Pablo le dedicó 2 de sus cartas. Y tras ver la situación de Corinto, uno se da cuenta que en Corinto reinaban el dios dinero y la diosa lujuria. Lo interesante es que 2000 años después, el ser humano sigue siendo el mismo, porque si hay algo que nos caracteriza a nosotros es que desde el pecado, cuando entró en el tiempo de Adán hasta hoy, los seres humanos cometemos los mismos errores, cometemos las mismas prácticas, y eso tú lo vas buscando a lo largo de la historia y te vas a dar cuenta que la lujuria y el dinero, el deseo de tener más, la avaricia, siempre han estado presentes en los momentos más críticos de la historia humana. Y cuando uno mira a la gente de hoy, en el siglo XXI, uno perfectamente se da cuenta de que estos siguen siendo los 2 principales dioses: una búsqueda alocada de dinero y un deseo desenfrenado de tener placer. ¿Por qué? Porque el ser humano ha creído que se puede llenar con cosas. Y yo estoy seguro que tú constantemente ves en la noticia, lees en los periódicos, oyes en las emisoras, gente adinerada, gente famosa, que termina quitándose la vida, que demuestran que el dinero no los llenó, que demuestran que los placeres no satisfacieron el anhelo de su alma. No deja de sorprendernos que los países donde el suicidio tiene una tasa más elevada son precisamente los países más ricos del mundo. Si el dinero pudiera llenar el vacío existencial que hay en nuestra vida, entonces ¿por qué tanta gente se suicida en Japón si es un país rico? Si el placer, si el lujo pudiera llenar el vacío de nuestra vida, ¿por qué constantemente vemos de jóvenes, youtubers, actores, artistas que acaban con su vida por medio del suicidio? ¿Sabes por qué? Porque decía Pascal que en cada uno de nosotros hay un vacío infinito, y ese vacío infinito solo lo puede llenar Dios.
Ahora, pastor, ¿estamos hablando de un fenómeno nuevo relativamente? ¿O eso era a lo que ya se refería el profeta Isaías cuando preguntó en el capítulo 55, en el verso 2, por qué la gente gastaba su dinero en lo que no era comida, en lo que no era pan? ¿Por qué estaban invirtiendo su salario en algo que no les llenaba completamente? ¿Estamos hablando de la misma cosa? Lo mismo, y lo ves, por ejemplo, en el relato del diluvio, lo ves, por ejemplo, en el relato de Sodoma y Gomorra. Cuando lees el discurso profético de Cristo en Mateo 24, te vas a dar cuenta de que Cristo describe a la gente del tiempo del fin como gente que se da, que come, que bebe, que se casa y que se da en casamiento. O sea, gente que lo único que hace es vivir para satisfacer sus más internos pasiones pecaminosas, que vive única y exclusivamente para complacerse a sí mismo. Y ya lo había dicho Alexander de Tocqueville, los gozos incompletos de este mundo nunca podrán satisfacer el corazón humano, nunca. Me parece muy realista porque Alexis de Tocqueville primero reconoce que hay gozos en este mundo, Sí. pero él dice, pero son incompletos. O sea, él te puede dedicar a buscarlo uno por uno y no te vas a sentir completo. Entonces hace sentido que Dios nos mira, ve ese vacío en nuestra vida y tiene un plan para llenarlo. El templo del Dios viviente. Vamos a hablar un poco de eso, pero me temo, mi pregunta, pastora, en este punto es, ¿también se habrá dado cuenta Satanás del vacío que hay en el ser humano? ¿Tiene él un plan para tratar de llenar ese vacío? Es que Satanás él viene, te crea la necesidad y luego él mismo te dice, y aquí está la oferta. O sea, Satanás viene y al separarme a mí de mi Dios, Me deja vacío. me deja vacío. Y entonces él mismo dice, yo sé que tú estás vacío, vamos a llenarlo. Ok, ¿cómo lo lleno Satanás? Vamos a buscar dinero y vamos a buscarlo de la peor manera posible, pero que sea rápida. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Y luego que me pone a mí en esa búsqueda de dinero, me dice, pero tú sigues vacío. Me da placer. Y tú mencionaste algo. A veces los no creyentes pueden suponer, bueno, es que el cristiano se equivoca porque yo sí gozo. Ajá. No, nosotros no decimos que tú no gozas. Claro que se goza. De hecho, el sexo lo Es un gozas gozo. porque fue una creación de Dios. Claro. De hecho, el tener La dinero, riqueza, la riqueza, la un gozas don de Dios. porque es un don de Dios. El problema viene cuando esos dones que Dios nos dio, lo usamos de manera ilegítima. Y entonces ahí es que Moisés, dice Hebreos 11, rehusó los deleites temporales del pecado. No es que no hay deleite en el pecado, hay deleite en el pecado, hay gozo en el pecado, pero es temporal. Y Satanás, consciente de eso, entonces dice, vamos a llenarte, pero te vamos a llenar de lo que no te llena. Es una contradicción. Entonces, ¿qué hace Satanás? Bueno, la Biblia utiliza una expresión muy fuerte, Roberto. Muy fuerte, cuando Sí. uno de los amigos de nosotros que leyó el capítulo Sí. y reaccionó, tú recordarás que nos dijo, eso me asustó. Sí, hay cosas en la Biblia que asustan y esta es una. Por ejemplo, que Apocalipsis 2.9 y 3.9 diga que el plan de Satanás es convertirnos en su sinagoga. Y la expresión que usa la Biblia es sinagoga de Satanás. Y esto es fuerte. ¿Qué es una sinagoga, pastor? Una sinagoga es un recinto, literalmente lo que significa es donde la gente se reúne. Si se reúnen para alabar a Dios, es una sinagoga del Señor. En Lucas 4, el texto que mencionábamos en el programa anterior, Jesús lo pronunció en una sinagoga. O sea, se reunían ahí la gente que iba a adorar a Dios. Ahora, Satanás dice, no, espérate, ustedes no me van a mí ahora a ningunear, a tirarme a la basura. Yo también tengo mi sinagoga. Y en la sinagoga de Satanás somos tú y soy yo, porque Él nos convierte a nosotros en el lugar donde se reúnen los demonios. Y él en persona, ¿no? En persona con su equipo. O sea, él te ve vacío, me ve vacío y me dice, yo te puedo llenar. De hecho, para que no estés solo, ahí vamos a vivir contigo. Los demonios vamos a estar.
Entonces, no, pero es que en mi vida yo no estoy controlado por Satanás ni por ningún demonio. Bueno, es que no es tan simple como decir estoy o no estoy. La evidencia, el fruto te dice si eres una sinagoga de Satanás o eres el templo de algún otro, ¿no? Y a veces te conviertes en sinagoga inconscientemente, porque Correcto. alguno dirá, pastor, yo no adoro a Satanás. Ni me domina, yo no quiero. ¿Cómo voy a pensar yo que yo soy el lugar donde él los está. demonios se reúnen y gobiernan? No, yo no. no. Fíjate que la Biblia dice en Lucas 22:3 que Satanás entró a la vida de Judas. Sí. Entró, Sí. o sea, Sí. pero en ningún momento tú encuentras a Judas dando muestra visible de que estaba poseído por el diablo. Entonces, en el momento en el que el diablo entra en Judas, hay un encuentro entre Judas y Satanás, y cuando ese encuentro se da, cuando se lleva a cabo esa reunión, entonces Judas se convierte en la sinagoga de Satanás. Lo mismo ocurrió con Ananías y Zafira. El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, el versículo 3, ellos vinieron deliberadamente a mentir y a tratar de engañar a los apóstoles y a la iglesia. Y Pedro, el apóstol, lleno del Espíritu Santo, le dijo, pero ¿cómo dejaste que Satanás se metiera en tu corazón y tratar así de mentirle al Espíritu Santo? Es decir, hay un nivel espiritual donde ni siquiera somos conscientes muchas veces en que literalmente Satanás toma control de la vida de un ser humano. Y la persona puede estar incluso creyendo que es libre, que hace lo que le da su voluntad, pero vive en esclavitud, vive dominado. ¿Cuándo usted sabe o una persona puede saber si quien está llenando su vida es el enemigo, los demonios? Cuando los intereses supremos son cosas de este mundo que no llenan completamente. Sexo, dinero, cosas materiales. Si tú miras que tu énfasis es ser feliz a través de esas cosas, que Dios no es parte de tu agenda de búsqueda de significado, entonces no tiene que preguntarlo. De alguna manera Satanás te ha convertido en su sinagoga. Y nos puede pasar a todos, ¿eh? Esto no es un tema de que si yo estoy en la iglesia ya no soy. Nos puede pasar a todos. Y por eso es tan relevante el tema de qué puedo hacer si no quiero convertirme en una sinagoga de Satanás. Ese es el plan de Satanás. En el próximo segmento que vamos a venir con ustedes, entonces vamos a estudiar el plan que tiene Dios para llenar ese vacío en una forma que esté alineado con su voluntad para nosotros. Quédese ahí porque ya volvemos en Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Seguimos, amigos, hermanos y hermanas, seguimos, Pastor Polanco, estudiando el capítulo 3, el templo del Dios viviente. Me quedé muy impresionado con ese asunto del potencial que tengo, tristemente hay que decirlo, de llegar a ser incluso la sinagoga de Satanás. Y sí, yo, pastor en la iglesia, usted, un hermano, una hermana en la iglesia, le pasó a Judas que andaba con Cristo, le pasó a Ananías y a Zafira, ya lo vimos. ¿Cómo te deja eso, pastor, cuando mira hasta el grado de atrevimiento que tiene Satanás de meterse dentro de la iglesia de Dios a tratar de convertirnos ahí dentro en sinagogas de Él? ¿Cómo te parece eso? Sumamente peligroso, porque nosotros siempre solemos suponer que la posesión demoníaca tiene que ver con una manifestación carismática, estrambótica, fanática, gente vociferando cosas, arrastrándose por el suelo. Y en los evangelios encontramos ejemplos de eso. Es un nivel. Cuando Jesús se encontró con el endemoniado gadareno, el hombre comenzó a vociferar y a botar espuma por la boca. Eso es un nivel. Sí. Nosotros solemos tenerle miedo a eso, sí, pero hay una más letal, más peligrosa, y es ese dominio silencioso, sí, en un hombre de la iglesia como lo era Judas, sí, y en un hombre y una mujer de la iglesia como eran Ananías y Zafira. Sí. O sea, estamos hablando de gente creyente. Sí, familias completas.
que están llenas Sí. de Satanás. Incluso lo que Pedro le pregunta a Ananías en Hechos 5:3 es, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Ahora la pregunta es, Pastor Roberto, ¿Satanás llenó el corazón de Ananías con qué? ¿Le quitó el deseo de orar? ¿Le quitó el deseo de venir al templo? Ni siquiera de ofrendar, él llevó un montón ¿Él llevó de una dinero. ofrenda? Sí, buenísima. ¿De qué fue que lo llenó? Dice el apóstol Pedro que Satanás llenó el corazón de ellos de avaricia. Oh, entonces por eso es que nosotros no podemos ver la vida espiritual solo en función de orar Sí, o de ir leer a la la iglesia, Biblia, sí. ir a la iglesia. Lo material Sí. está directamente vinculado con mi vida espiritual. Y hay algunos de nosotros que nuestro problema no es que le prendemos velas a María. Nuestro problema no es que le pedimos un milagro al niño de Atocha. Nuestro problema no es que creemos en la Virgen de Guadalupe. A muchos de nosotros, Satanás nos llena con la avaricia que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, que es idolatría. Por eso decíamos en el segmento anterior que el dinero se ha convertido en el Dios de muchos. Y algunos, pastor, que no tenemos dinero, también hacemos del dinero nuestro Dios, porque no tenemos el efectivo, no tenemos las propiedades, pero está en el corazón la avaricia. Wow. ¿Cuál es esa avaricia que Pablo llama un acto de idolatría? Bueno, en la página 44 del libro mencionamos que la avaricia es una idea que nos pone a nosotros a desear más de lo debido. Es un irresistible deseo de adquirir más posesiones materiales que los que las otras personas tienen. Es el espíritu del ser humano que emplea todos los medios posibles para aprovecharse de su prójimo. Si usted se identifica con estas cosas, entonces usted está lleno de avaricia, está lleno de Satanás, usted está poseído por el demonio, usted es una sinagoga del mismo diablo. Sí, muy fuerte, pero es la realidad. Es como hasta complicado decirlo, pero queremos que se entienda que esto es una realidad espiritual y que obviamente nosotros no estamos llamados a pasar por eso, no estamos llamados. Pero ahí está la advertencia. Judas andaba con Cristo, Ananías y Zafira eran dirigentes de la iglesia, gente muy cercana a los apóstoles y muy reconocidos. Entonces, ¿qué significa eso? Que a Satanás no le importa que estemos en la iglesia, siempre y cuando ahí en la iglesia seamos su sinagoga. Y tal vez no me va a agarrar a mí por meterme la idea de que me vaya de la iglesia, pero me puede agarrar por el lado de la avaricia, por el dinero, por las posesiones. Me puede llevar incluso a robarle a Dios dentro de la iglesia. De eso es que estamos hablando. Y que cada uno de nosotros tiene que asegurarse de que no vaya a caer en ese punto. Y es interesante, pastor, que los dos, tanto Judas como Ananías y la familia de Ananías y Zafira, los dos cayeron en las garras de Satanás. Por el mismo asunto. Por el mismo problema, el dinero. O sea, los dos creyeron que el dinero podía sustituir a Dios. Ahora, Pastor Vladimir, aquí es cuando el capítulo llega al punto maravilloso, ¿no? O sea, mientras Satanás tiene un plan de levantar sinagogas, de convertir cada persona en una sinagoga de él, porque esta es la lucha entre el bien y el mal. O sea, en este mundo es verdad que Satanás está trabajando, pero en este mundo está trabajando Dios. Dios está trabajando con propósitos muy diferentes. Y entonces le debemos al apóstol Pablo el haber explicado que el plan de Dios es llenar nuestro vacío existencial, darnos un gozo completo y definitivo, convirtiéndonos en el templo, no sinagoga, en el templo de su... No, pastor. Y más que Pablo se lo dijo a la gente de Corinto, impresionadísimo por esos templos que había en la ciudad, ¿no? Como usted dijo, rindiéndole tributo a Afrodita, la del placer, Apolo, el del dinero. Ellos tenían una idea de lo que eran esos templos. Y Pablo le dijo, pero
Pero ustedes no saben que Dios tiene un plan incluso más impresionante que eso. El plan de Dios no es construir un templo ahí en Corinto. El plan de Dios es que cada uno de ustedes sea el templo de su Santo Espíritu. ¿Cómo llegar a ese punto, pastor? Y lo menciona Pablo reiteradas veces en sus escritos. Sí. Dios te mira de una forma y Satanás te mira de otra. Satanás te mira y dice, esa es mi sinagoga. La sinagoga era un lugar pequeño. El templo era un lugar majestuoso y grande. Entonces Dios dice, bueno, así es como Satanás te ve, como es una sinagoga llena de inmundicia y pequeña. Pero cuando yo te miro a ti, cuando yo pienso en el plan que tengo contigo, yo te estoy mirando a ti como un templo del Espíritu Santo. Y yo creo que esta verdad es tan solemne que valdría la pena que nosotros leamos brevemente los pasajes donde Pablo quería que los hermanos de Corintios quedaran completamente convencidos de esa verdad. Primera de Corintios 3:16, 3:16, ¿acaso no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? 3:17 de Primera de Corintios, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes mismos. Primera de Corintios 6:19, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no son los dueños de ustedes. Segunda de Corintios 6:16, ¿en qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos, caminaré con ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 4 veces les dijo Pablo a los creyentes de Corintios, ustedes se impresionan por los grandes templos que hay en la ciudad, ustedes se impresionan por la fortaleza, por la grandeza de esos edificios, pero yo quiero que ustedes entiendan que el templo más valioso que Dios tiene en Corintios no es la Acrópolis, no es el Panteón de los Dioses, no es ese monumento hermoso para Apolos. No, el templo más grande que Dios tiene en Corintios son las personas. Y si tú te preguntas cómo Dios te ve, quiero recordarte en primer lugar que Satanás te ve y dice, esa persona es un cuarto sucio, una posilga. Podemos llenarla de demonios, de avaricia. Podemos llenarla de toda inmundicia. Así es como Satanás nos ve, ¿eh? Ese es todo el interés que él tiene en nosotros. Ahora, ¿cómo te ve Dios? Te ves como un templo. ¿Y qué tipo de templo? Uno en el cual, dice Dios, pudiera morar su Santo Espíritu. Yo te pregunto, el Dios Santo, el Dios inefable, el Dios puro, ¿a ti se te ocurre que pudiera sugerir que su Santo Espíritu va a habitar en un lugar inmundo, sucio, sin valor? Si Dios, y ya lo leímos con Pablo 4 veces, si Dios te considera su templo, el templo de su Santo Espíritu, entonces sin importar cómo esté tu situación en este momento, hay una cosa que ni siquiera tú puedes borrar ni anular. Tienes un gran valor para Dios. Dios te ama, quiere hacer algo limpio, grande, hermoso contigo. Porque ser templo de Dios no significa que somos perfectos. Significa que Él nos ve con ese valor y está dispuesto a llevarnos a ese punto. Pablo se lo dijo a los corintios, y los corintios no eran precisamente un ejemplo de santidad y de perfección. Luchaban con muchos problemas, pero aún a esa gente Pablo le dijo, vosotros sois el templo, porque no es una decisión de nosotros, pastor. Ni siquiera depende de lo que podamos hacer. Es una decisión soberana de Dios. Es que a Dios nadie lo convence de que sus hijos son una posilga o un cuarto sucio para llenarlo de basura. Cuando Dios nos ve, dice, ¿cómo me van a tratar a mis hijos ahí? En esos puedo vivir incluso yo
porque son un templo limpio, valioso. Ahí quiero vivir yo. No demonios, no avaricia, no pecado. Yo quiero vivir ahí para siempre. Si eso no nos hace sentir valiosos, no sé qué podemos. Dice Mateo 7:6 que Dios no echa las perlas preciosas a los cerdos. Y si hay un don valioso que Dios tiene para el ser humano, es el don del Espíritu. Un don sin medida. Un don que usted no puede comprar. Había un hombre en la iglesia primitiva llamado Simón, el mago, que vino y cuando vio que los apóstoles tenían ese poder, dijo, pues yo quiero tener de ese poder, aquí está el dinero, ¿cuánto vale? yo lo compro, porque uno cree que el dinero lo puede comprar todo, pero dicen por ahí que el dinero solo puede comprar lo que es barato. Y que el Espíritu de Dios habita en nuestras vidas, no hay dinero en este mundo que pueda pagar eso. Eso es un regalo, eso es un don, eso es una bendición que Dios nos da de manera gratuita. Ahora bien, el hecho de que Dios decidiera colocar su Espíritu sobre nosotros pone de manifiesto lo valioso que tú y yo somos para nuestro Padre Celestial, que Él está dispuesto a colocar en nosotros un don maravilloso que nunca podrá comprarse con ninguna posesión de esta tierra. Seguimos en unos instantes. Este programa es Como Él nos ve. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Seguimos aquí en el programa de hoy de Como Él nos ve, el templo del Dios viviente. Estamos más que impactados con algunas de estas ideas maravillosas del plan que tiene Dios y de estos peligros tan grandes con el plan que tiene Satanás, ¿no? Porque ser cristiano se trata de eso, estar alerta por un lado del peligro y estar muy pendiente de la solución a esos peligros en Cristo. ¿Cómo Satanás nos ve? Como algo que puede llegar a ser incluso el almacén de todas sus inmundicias. Así Él te ve, así me ve. Él dice, yo quiero que esa mujer, que ese hombre, que esa familia se convierta en mi almacén de pecado, de inmundicia, de avaricia, de que los demonios podamos vivir en esa casa y en esa mente de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de esa señorita, de ese niño. Pero esa no es tu vida, esa no tiene que ser tu vida, esa no es tu destino, porque Dios quiere, te ve y te mira, tu familia te ve a ti y dice, yo quiero que esa familia sea el templo de mi Santo Espíritu, que ese hombre sea el lugar donde yo viva, que esa mujer sea la morada de mi Espíritu Santo. Y entonces, si somos el templo del Espíritu Santo, obviamente que Dios quiere que nosotros vivamos a la altura de esa posición. Le entregaste tu vida a Cristo, quiere decir que ahora no te perteneces, eres templo del Espíritu Santo. Dios controla, Dios llena. Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 2, el verso 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, templo espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, la razón por la que Dios quiere hacer de ti y de mí su templo es para que en nosotros se vea la diferencia. Esa es la santidad, la diferencia. Que nuestra vida es una vida que representa un sacrificio, un olor grato para Dios. Mi forma de hablar, de actuar, de comportarme, de tratar a los demás, de relacionarme con mi familia, de negociar, de recrearme. Donde quiera que voy, soy consciente de lo que soy. Soy un templo del Espíritu Santo. No soy el camión de la basura de Satanás. Mi mente no tiene que estar disponible para pensamientos negativos ni tristes. Mi boca, mi lengua no tienen que prestarse para chismes, para dañar a otros. Mi corazón, mis miembros, no debo usarlo para el pecado,
porque soy templo del Espíritu Santo. En mí debería verse la gloria de Dios, glorificar a Dios con mis palabras, con mis actos. Eso es lo que dice Pedro. Eres casa espiritual. Entonces crece como tal para gloria de Dios. En 2 Corintios 6:16, Pablo plantea las repercusiones prácticas que tiene esa visión de Dios vernos como templo del Espíritu Santo, porque Pablo pone énfasis en el propósito por el cual Dios decidió escogernos a nosotros como su templo. Pablo, citando a Éxodo 25, 8 y 9, el famoso texto del santuario, Pablo dice que el propósito de Dios es habitar y caminar con nosotros. Viviré con ellos y caminaré con ellos. Entonces, la presencia del Espíritu Santo no se limita a una simple manifestación carismática, a un sentido de superioridad espiritual, a un arrobamiento que me lleva a mí a suponer soy mejor que los demás porque yo soy santo. No. La presencia de Dios en mi vida se manifiesta en mi diario vivir, en los actos comunes de mi día a día, en mi caminar, en mi vivir, en mi trabajar, en lo que hago, en lo que pienso, en lo que digo. La experiencia del Espíritu entonces es una experiencia de vida. No es que Dios viene y habita conmigo y me secuestra y me lleva a un lugar solitario, alejado de todos. No, es una experiencia que se vive en comunidad. En 1 Corintios 12, 13 y 14, Pablo va a hablar precisamente de esa manifestación del Espíritu en la comunidad de creyentes. Un espíritu que lleva a que el cuerpo sea uno. Un espíritu que lleva a que el ojo no critique a la boca, que la boca no critique al pie, a que el pie no critique a la mano, porque el Espíritu nos convence a todos que somos parte del mismo cuerpo. Otra vez entonces venimos al punto central de todo el libro. En este caso, la presencia del Espíritu en mi vida viene a ser un elemento que regula la relación con otro que al igual que yo es templo del Espíritu Santo. Por eso dice Gálatas capítulo 5, que cuando el Espíritu hace una morada en nosotros, eso se traduce en un estilo de vida que comienza con amor, un amor que ama al bueno, que ama al malo, que ama al adventista, pero ama también al que no es adventista, que ama al homosexual, que ama a la lesbiana, que ama al delincuente que está en la cárcel. Ama. La presencia del Espíritu en nuestra vida nos lleva a amar a aquellos que son todavía sinagoga de Satanás, porque fue una experiencia que nosotros tuvimos y que Dios por su amor y en su misericordia nos sacó de allí y nos trajo a una novedad de vida, pero también es gozo, pero también es paz, también es comunión. O sea, es esa sensación de plenitud. La sensación de no tengo salud, pero estoy lleno de Dios. No tengo trabajo, pero estoy lleno de Dios. No tengo una casa bonita, pero Dios me ve a mí como el templo hermoso donde habita su Espíritu. Entonces, su Espíritu viene a poner de manifiesto, tú eres importante porque Dios quiere vivir en ti. Y tu prójimo es importante porque Dios quiere vivir en él y traducir esa experiencia espiritual en una realidad que impacte todos los quehaceres de tu diario vivir. Yo creo, pastor, que lo dicho hasta acá nos lleva a un punto que tendríamos que admitir. El Espíritu Santo habita en las personas. Entonces está fuera de discusión. El centro de acción del Espíritu de Dios es la gente. Dios trabaja en la gente. No se derrama sobre un edificio. No es el programa de la iglesia, no son las paredes de la iglesia, no es lo que la iglesia hace cuando se reúne, es la gente que está ahí. En la iglesia está el Espíritu Santo porque hay gente. Porque hay gente, porque el Espíritu con quien trabaja es con la gente y a través de la gente. Por eso
¿cómo se le ocurre a la iglesia, que es la comunidad del Espíritu, tener otro énfasis que no sean las personas? Por eso una iglesia jamás podría justificar delante de Dios que no le importen las personas, o querer poner la situación complicada para que las personas se acerquen a Dios, o no mostrar interés en ayudarlos a conocer la Biblia, a orar, visitarlos en sus casas, saber cómo se encuentran. Esa es la obra del Espíritu. Esa es la obra del Espíritu. Cualquier iglesia puede ser consciente de si el Espíritu la controla o no. ¿Cuál es tu énfasis? ¿Qué es lo que te importa? ¿Está la iglesia tratando de alcanzar gente? ¿Y está la iglesia ayudando a la gente que alcanzó a crecer y a mantenerse dentro de ella? De eso se trata. Dios lo planteó claramente. El plan de Dios no es tener un templo lindo de piedras preciosas con un programa popular que todo el mundo diga, wow. El plan de Dios es conseguir seres humanos que estén dispuestos a ser templo de su Santo Espíritu. Y Él hizo la iglesia para hacer ese lugar a donde Él está llevando a esas personas. Y esas personas, una vez que son su templo, pues continúen ampliando la oferta de Dios para otros. Si no podemos entenderlo así, entonces no hemos leído la Biblia todavía, porque toda la evidencia bíblica apunta a que el plan de Dios es convertirnos a todos en el templo del Espíritu Santo. Siga con nosotros porque vamos a regresar para los minutos finales. Como Él nos ve, una mirada al lado humano de la iglesia. Gracias por haberse mantenido con nosotros conectados en esta linda iniciativa en el cual estamos estudiando el libro Como Él nos ve. Gracias al pastor por este emocionante devocional, esta intervención que definitivamente hemos sentido que Dios está con nosotros, que Dios lo ha utilizado y que Dios nos está hablando. Vamos a orar. Padre nuestro, queremos agradecerte, oh Dios, porque durante toda esta sesión, durante esta mañana, hemos sentido cómo tú nos hablas. Hemos sentido cómo el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones. Gracias, Dios, porque muestras tu amor hacia nosotros, porque a través del estudio, a través del devocional, sentimos que somos valiosos para ti, Dios. Por favor, al continuar las actividades de este día, queremos hacerlo en tus manos, Dios. Queremos disfrutar de las maravillas de este día. Queremos disfrutar de cada una de las bendiciones que tú tienes para nosotros. Y, oh Dios, por favor, permite que podamos conectarnos por la noche y mañana continuar con esta iniciativa en el cual nosotros de seguro volveremos a escucharte. Quédate con nosotros, bendícenos, guárdanos, cuídanos y protégenos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando con nuestra programación especial, no te pierdas esta noche a las 7 p.m. nuestro tema, Cuando el Grande visitó al Pequeño.